a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos, indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti mismo. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia, nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un bosque. A veces el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca. Sin más preámbulo, el maestro Alonso Arreola. Gracias. Un abrazo. Bienvenidos a Tercera de Forros, dedicada a Juan José Arreola. Sin más, Alonso Arreola, el cronista de la historia, Alejandro Rosas. Un abrazo, por favor. Un aplauso fuerte y un abrazo. Y a la guapísima Mariana H. también. Mariana, todo tuyo. Bienvenidos al Lunario. Bueno, antes que nada, agradecer como siempre a Francisco Serrano, a Carla Estrada, a todo al equipo de Tercera de Forros, a este lugar extraordinario, a todos los meseros que nos acompañan hoy y que nos hacen de este encuentro una reunión como si estuviéramos en nuestras casas. Tanto Alejandro como Alonso y yo siempre hemos pensado que así es como se debe compartir la música y la literatura, como si estuviéramos en la casa de cualquiera de nosotros discutiendo, si quieren emborrachándonos, entrando en crisis existenciales. Así es como realmente permean las ideas y la música. Rápidamente les cuento, yo es la segunda vez que participo aquí en Tercera de Forros y estoy muy agradecida porque la primera vez que me invitaron, la vez pasada, estuve en un encuentro que fue muy afortunado también. Estábamos Guillermo Fadanelli y Rogelio Sosa hablando de Schopenhauer. Entonces yo dije, ay, en la torre, ¿cómo vamos a hablar de Schopenhauer al público justo en este tono, ¿no? De compartir. Y salió muy bien por la naturaleza de estos encuentros. Y hoy, especialmente, cuando me hablaron para decir, oye, vamos a hablar con Alonso y con Alejandro de Juan José Arreola, yo dije, bueno, es magia pura, y es magia pura por muchos sentidos. Primero, por Juan José Arreola. Si en un examen de opción múltiple nos pusieran, digamos, Octavio Paz, Carlos Fuentes,
Ibargüengoitia, Arreola y Rulfo, probablemente en el escritor más importante de México estarían probablemente Paz y Fuentes por ser políticamente correctos. Si estuvieran los escritores más entrañables, con los que más conectamos, los que nos hicieron llorar, los que nos hicieron reír, yo creo que sin duda estaría Arreola y estaría Rulfo y estaría Ibargüengoitia, porque son escritores que nos llegan muy a las emociones y eso es invaluable para todos los mexicanos y han retratado muy bien lo que es la literatura mexicana. Otra cosa por lo que es mágico este encuentro, aunque suene cursi, es porque por lo general en estos encuentros hay un músico y un escritor que hablan de un personaje que conocen los dos y con quien se relacionan. Pero en este caso tenemos a un músico, claramente, el mejor bajista que existe en este país, y no lo digo porque te quiero, pero sí lo creo. Tenemos a un escritor también, a un conocedor de la literatura y al nieto de Juan José Arreola. Entonces, aquí hay tres personajes en uno. Y por otro lado también Alejandro Rosas es un escritor, es un conocedor de literatura y es un historiador. No todos los historiadores escriben y no todos los escritores que escriben de historia conocen la historia, como tú te puedes imaginar y lo sabemos. Entonces, este es un encuentro que tiene muchas aristas en ese sentido y por lo mismo quiero que compartamos con ustedes, con la gente que conoció al personaje en cuestión, su obra y la importancia en la historia en este país de nuestro muy querido Juan José Arreola, que estoy segura que gracias a ti nos está escuchando y debe estar muy orgulloso de lo que acabas de hacer y estos homenajes que se hacen. Y se los digo, ahorita estamos arriba, claramente no sabe de micrófonos, pero de música sí. Pero hablábamos de justamente la importancia también de que exista esta amistad entre nosotros para poderla compartir con ustedes. Son dos de mis grandes amigos, Alonso y Alejandro. Primero, como es lógico que esté aquí Alonso, me gustaría, Alejandro, que tú nos contaras un poquito por qué un escritor, pero también historiador, está aquí con nosotros en esta mesa para hablar de la importancia de la historia en la obra y en la vida de Juan José Arreola. Mariana, muchas gracias. Estoy aquí porque me invitaron. Qué suerte, qué afortunado. Padrísimo. No, bueno, para empezar, buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros. Esta es la primera vez que me presento en este foro y es maravilloso hacerlo con dos muy buenos amigos con quienes he podido estar en algunos otros lugares. Una jarra memorable con Alonso en la FIL de diciembre del 2011, si no mal recuerdo, y con Mariana, que además muchas veces hemos platicado, me ha entrevistado, también hemos bebido whiskies por aquí y por allá. O sea, hay una historia alcohólica de por medio. Y de penas de amor también, oye. Ah, claro, uy, sí, claro, también hemos hablado de eso. Pero bueno, tú decías acerca de las opciones múltiples, yo hubiera puesto la E, todas las anteriores, claro, para no caer en distintos elementos, ¿no? Pero bueno, yo creo que finalmente, quienes me conocen, yo me dedico mucho a la divulgación de la historia. Básicamente a eso me dedico, más que como un historiador de profesión, yo soy divulgador de la historia. Y desde luego, la idea no es solamente historiar lo de siempre, el plan de San Luis, el evento político, la reforma, la revolución, Juárez, Porfirio, Maximiliano, sino también podernos adentrar, desde luego, a otro tipo de personajes y a otro tipo de hombres que, desde luego, dejaron huella en algún momento dado de la historia. Habrá en el aspecto, digamos, de quienes estudian la literatura, los estudiosos y los especialistas de la literatura, pues obviamente muchos conocedores en materia de personajes como Juan José Arreola, desde luego. Pero yo creo, y a mí lo que me gusta, y yo vengo aquí a sacar todos los entretelones, la historia oculta, todo lo que hay en el baúl, porque además dicen que todas las familias tienen un cadáver dentro. Y yo vengo a rescatar ese cadáver contigo, Alonso, para tratar de desentrañar a un Juan José Arreola distinto, porque yo no me considero un especialista en la obra de Juan José Arreola, desde luego, pero me gusta mucho saber los porqués, los cómo, de dónde viene, qué hizo, las decisiones que tomó, o sea, cosas de ese tipo que nos marcan en la vida y que te van marcando en un momento determinado en quién eres, cómo eres y por qué determinas ciertos caminos. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, simplemente si digamos, concedamos que hay un más allá, ¿a dónde hablarle a tu abuelo? ¿Allá o abajo? Fuertísimo. Así vamos a empezar, maestro. Efectivamente, mi abuelo sí tuvo problemas
no problemas, digamos, dudas religiosas, lo veo más cerca de los avernos. Es que ahí vamos todos, ahí está, ahí se va a poner bien. La parte divertida, por lo menos. Pero bueno, me encanta lo que dices, porque mi abuelo, mi abuela eran realmente grandes contadores de historias, y a mí me parecía increíble que en vez de que nos claváramos específicamente en cuestiones literarias, que lo podemos hacer, digo, sobre todo cuando ustedes participen y pregunten y digan lo que quieran, a mí me parecía muy interesante que alguien como Alejandro pudiera justo cobijar en cuanto al contexto de cómo se dieron muchas cosas en la vida de mi abuelo, qué era lo que estaba ocurriendo en el país, digamos, ¿no? El año que le toca nacer, que es el 18, la situación de que se hace un autodidacta, pues sí, por su talento, su memoria prodigiosa, pero también por condiciones muy específicas que tenían que ver con la guerra cristera. En fin, una serie de cosas del entorno que realmente impulsaron, propulsaron y definieron mucho de lo que él hizo, ¿no? Así que eso es un encuentro, este es un encuentro también muy, muy interesante por eso, ¿no? Digamos, a veces se nos olvida que la obra de músicos, literatos, de artistas, pues desde luego intrínsecamente nos ofrecen una serie de análisis y de jugos importantes, pero muchas veces sus semillas, sus pretextos, sus impulsos están pues en la vida cotidiana y en lo que les tocó vivir en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, ¿no? Así que, pues, de verdad me siento muy honrado de estar con ellos y con ustedes, desde luego, para esto. Y yo creo que lo que vamos a hacer es un detrás de las cámaras de Juan José Exacto, Arreola. exacto. Más bien así, o sea, ¿qué hay detrás? Porque hay muchas historias en distintos momentos. Y de luego, Mariana, tú que eres una extraordinaria entrevistadora, para mí eres la mejor, y no porque te quiera, como le dijiste a Alonso, yo te quiero y te quiero a ti también. Así que lo que diga a favor o en contra no hará mella en cómo los quiero o cómo los dejo de querer. Y eso dependerá del resultado de esta noche. Pero justamente, a ver, vamos a empezar por el final. Es decir, hablábamos hace un momento, en este Tras Bambalinas también, de un libro que tú publicaste junto con tu hermano, de las cartas que tu abuelo, Juan José Arreola, le escribió a su entonces enamorada, o bueno, él esperaba que estuviera enamorada, y creo que de ahí hay parte importante de lo que queremos discutir de los inicios, tanto en su época, porque él decía, híjole, pues yo le hago de todo, ¿no? Yo hago de vendedor, trabajo en el banco, en la panadería, y me estoy convirtiendo en un escritor, creo que voy a ser importante. Entonces, a través de esas cartas empezamos a ver la relación de Juan José Arreola con la literatura, y vamos a ahondar también en sus cuentos, pero fue una cuestión como muy consciente de él, que decía, uno, estoy enamorado, que no es fácil, y dos, me estoy convirtiendo en algo que dicen que puede tener potencial, y ahí hay angustia y hay una conciencia muy clara de Juan José Arreola en lo que se podría convertir, pero chambeándole igual. Bueno, hay angustia, pero hay angustia sobre todo porque también hay mucha pobreza, ¿no? Económica, porque hay un montón de limitantes. Y debo decir algo, porque además ahora que recuerdo, fue justo cuando presentamos ese disco en la FIL que nosotros nos pusimos esa borrachera memorable y que decidimos que podríamos ser amigos. Y ese libro, yo en realidad no tenía tanta intención de relacionarme con la obra de mi abuelo, y ocurrió como por peticiones externas, ¿no? Pero sobre todo familiares. Digamos que cuando se decidió que se iban a publicar las cartas que mi abuelo le publicó a mi abuela, yo le dije a mis tías, ay, no, pues está increíble, déjenme escribir el prólogo, ¿no? Porque me acuerdo de una anécdota muy chistosa, de que estaba yo con mi abuela en la cocina cenando, y entonces sacó las cartas, empezó a leerlas, y entonces ella, mi hermano y yo ya estábamos llorando como magdalenas ahí, y de pronto apareció mi abuelo en el quicio de la puerta y puso cara de ¿qué demonios está ocurriendo aquí? Y cuando vio el puñado de cartas sobre la mesa, se quedó así, pero paralizado, ¿no? Y dijo, muy bien, pero solo en esta ocasión, ¿eh? Y se dio la vuelta y se salió, ¿no? Es como diciendo, chin. Y entonces, claro, ¿no? Entonces, cuando dijeron que iban a publicar las cartas, yo les dije, pues déjenme escribir el prólogo para contar ahí una serie de anécdotas alrededor de ellas, porque además mi abuelo las tenía según las iba a publicar, no las publicaba, mi abuela entraba a su cuarto, se las robaba, luego se las vendía, y entonces era una cosa ahí entre ellos verdaderamente loca, ¿no? Y de pronto, cuando mis tías le dicen a la editorial, ay, pues Alonso va a escribir el prólogo, casualmente la editora Carmina Rufrancos es amiga y dice, no, pues que él haga el libro. Y entonces fue así como de, no, espérense tantito, ¿no? ¿Qué onda? Viene la petición, y entonces hicimos el libro no solo con esas cartas, sino con documentos anexos muy interesantes. Y me acordé de una conversación que tuve con mi abuelita y la grabé yo sin que ella supiera,
justo en la cocina de donde ella no salía nunca, y yo le preguntaba cosas sobre su noviazgo y sobre su relación y tal. Entonces terminé haciendo con mi hermano un compilado de las cartas, de las conversaciones con mi abuela, etcétera, etcétera. Por cierto, se me ocurrió así en plan así muy mamuco. Dije, pues ¿cuántos libros tengo? Pues vi que nada más tenía uno, ¿no? Pero ya al rato que echemos desmadre todos juntos, pues hacemos una trivia y se lo regalo a alguien, ¿no? ¿No? Entonces, digamos que ahí surge ese libro. Y regresando a tu pregunta, bueno, sí, él vivía una angustia ahí terrible porque había muchas carencias, pero en ese sentido hay que decir que pues mi abuelita fue realmente importante para soportarlo y tolerar semejante neuroticazo que era muy cariñoso, pero pues también le gustaba meterse en problemas. Claro, yo podría decir que Sara es la heroína de esta película, papá. Sí. Totalmente, Sí o sea, realmente ves a un personaje que desde luego siempre está en el detrás de las cámaras, la pareja, la vida amorosa, la relación. A mí me llama mucho la atención la manera en cómo ustedes van desarrollando, sobre todo en esta parte que a mí me interesa mucho del amor y lo personal, no porque sea un convencido del amor, sino porque, número uno, cuando en el siglo XIX prometías pues el amor hasta la muerte, pues te morías a los 10 años. Te casabas y a los 10, pues una epidemia, la guerra, etcétera. Pues era muy fácil, sí, claro, hasta la muerte, ¿no? Aquí pasaron, ¿qué? ¿50 años? Sí. O sea, realmente es un periodo muy largo, ese por un lado. Luego, por otro, ella misma te va contando y a través de las cartas te vas dando cuenta que para ella hay un Juan José Arreola antes, cuando se hacen novios, cuando se prendan uno del otro, cuando se enamoran, y otro después cuando él ya empieza a publicar Confabulario, Bestiario y todas sus demás obras, que empieza ya a ser el personaje, digamos, prototípico de la literatura mexicana y el gran nombre de los años 40, 50 y parte de los 60. O sea, sí hay un antes y un después incluso en el amor, y sin embargo ahí está ella. Pero por supuesto, y además está ella con relaciones con él de muy diferentes tipos. Digamos, primero es muy idílica, después ella, cuando él se va a Francia, ella se queda viviendo con la familia de él, lo cual mi abuela padeció bastante, hay que decirlo. Luego vuelven, se separan, regresan. Por ejemplo, yo, ahora que pienso, toda mi infancia transcurrió verlos verdaderamente juntos y con un gran cariño, pero dándose también una distancia muy, muy sana, ¿no? Digamos. Entonces, tomo otro whisky aquí para el maestro Alejandro, que lo veo nervioso. Traigo la boca seca. Entonces, sí, efectivamente, mi abuela desde el principio confió en él, ¿no? Y eso fue algo que nos dijo mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Que realmente creía en él, ¿no? Y que apostó su vida entera también, como en buena medida también lo hizo mi tía Claudia. Mi abuelo tuvo 3 hijos, mi tía Claudia fue santa de mi papá, y mi tía Claudia, que fue la mayor, se dedicó a estar con él toda la vida, ¿no? Digamos que a mi abuelo también le ayudó mucho que en su entorno inmediato hubiera quienes apostaran todo para estar con él, ayudándolo, impulsándolo, ¿no? Incluso cuando nosotros éramos más chicos, pues también, para nosotros ya era muy divertido, porque pues ahora sí que como hijos lo puedes incluso padecer un poco, pero como nietos pues es una extravagancia bastante feliz, ¿no? Que es, va tu abuelo y como no puede estar solo, pues tiene que estar uno de ustedes con él, sí, a huevo, ¿no? Y entonces estar la semana con él porque, o sea, si te distraías se salía del restaurante, iba a la barra por un jugo y se iba a la calle, güey. O sea, me tocó de tener que ir por ahí a la esquina, ¿no? O sea, de la distracción y del rollo, ¿no? Entonces, creo que eso también fue muy importante, no nada más mi abuela, sino que tuvo un entorno que lo cobijó mucho y lo quiso mucho también, ¿no? A mí me gustaría que nos fuéramos entonces para atrás como para más o menos ubicar aquí al público que nos acompaña, que habría que decirlo, sin ustedes nosotros no seríamos nada, como dicen los artistas en el escenario, ¿no? Qué bueno que vienen con nosotros, está lloviendo o estuvo lloviendo o va a llover, además se presenta Marc Anthony y es un honor que estemos aquí llenos, ya estamos, sí, merecemos todos un aplauso, ustedes sí. Sobre todo, Marc Anthony, nosotros tres, Marc Anthony, nosotros tres. Pero bueno, nada más imaginemos por un momento, Juan José Arreola nace en el peor año del siglo XX. Si ustedes creen que fue la devaluación del 88, la roqueseñal, los zapatistas del 94, Colosio, hoy con el dólar a como está, no. El peor año fue 1918 porque él nace en Jalisco, en Zapotlán, el Grande. Exactamente en el año de la peor
pandemia que ha registrado la historia en el siglo XX, que fue la de la influenza española. De hecho, cuando uno hace las cuentas, por ejemplo, en términos de la población que pierde México en la revolución, que te dicen que es 1 millón de víctimas, 500,000 de esas no son en los campos de batalla, se murieron por la influenza española que se dio exactamente entre septiembre y noviembre de ese año. A él le dio, él estuvo enfermo. De hecho, padeció muchas enfermedades en su vida y algunas bastante graves. Por ahí mi papá tiene un libro biográfico en donde narra algunas cosas increíbles, como desde el nacimiento. O sea, tuvieron que cortarle así la placenta y bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero a él le dio, él sufrió de la fiebre española. Su posibilidad de sobrevivir era prácticamente nula. No existían los antibióticos, era un México que además padecía hambre por la revolución, todo lo que había generado los estragos de los últimos años de la revolución. Obviamente es un sobreviviente, pero luego enfrenta una época que no le toca tampoco nada fácil. Sus primeros años, digamos, del 18 al 30, que son 12 años, su infancia, le toca la parte, digamos, violenta de la revolución, pero ya de otro tipo. Una sociedad ultraconservadora en el centro del país, el Bajío, y particularmente en Jalisco, Guadalajara y toda esa zona. Y además le toca padecer ya ahí como niño. Yo me imagino que, no sé si él les habrá contado en algún momento las historias, pero le toca la guerra cristera. Esta guerra donde los católicos, y sobre todo la Iglesia Católica, se pone en pie de guerra contra el Estado porque le quieren aplicar el 130. La Iglesia se emperra y entonces asusa a los feligreses diciendo, pues yo no voy a ofrecer el culto aquí en México hasta que no cambien las leyes, y entonces la Iglesia es la que cierra el culto católico y ahí incita a los católicos a tomar las armas al grito de Viva Cristo Rey, de ahí el término cristero. Jalisco, Guanajuato, Michoacán son las regiones más virulentas en términos de los cristeros. Por supuesto, además, por ejemplo, el tío predilecto de mi abuelo se llama José María Arreola y era sacerdote, pero además, si lo googlean, lo encuentran. El tipo era científico, astrónomo, era ya experto en lenguas precolombinas, etcétera. Y justo por lo que estás diciendo, a mi abuelo lo sacan de la escuela, bueno, se cierran las escuelas católicas, tal, pero no le permiten ingresar a ninguna otra opción del Estado, ni mucho menos. Y entonces él dice en algún momento, en algunos de sus escritos, bueno, pues mi papá era muy práctico y simplemente dijo, no vas a poder estudiar, pues a trabajar, ¿no? Pero de ahí viene toda esta idea de que se hace autodidacta, y esto tal vez no lo sepan, pero él se convirtió en Juanito el Recitador. Eso es una cosa chingoncísima. Perdón mi francés, pero es que desde que tenía 10, 11, 12 años, él se vuelve como una figura del pueblo, y cualquier evento social que existe, sin haber estudiado ni nada, lo llaman a que declame y recite y cosas, ¿no? Por ahí incluso tengo una nota periodística preciosa ahí por si nos da tiempo, pero sí, se aísla de la parte educativa precisamente por la guerra cristera, y entonces comienza una relación con los libros, porque su primer trabajo es en un taller de encuadernación, por cierto, ¿no? Y sí, él nos contó muchas cosas sobre esto, pero fíjate que incluso más mi abuela decía, no, es que, o sea, nos tenían que tapar la cara para ir brincando a los muertitos, ¿no? Ella es de Tamazula, mi abuelo de Zapotlán, que están a nada de distancia, y pues les tocó el peor momento, ¿no? El peor momento, y además estamos hablando de en 3 años son cerca de 100,000 víctimas, que además se dieron con todo. Los católicos eran igual de salvajes que los federales. Había federales que gritaban o fusilaban a los católicos al grito de viva el diablo, simplemente para joder a los católicos. De ahí tu pregunta inicial. Sí, exacto. Bueno, pues es que digo, quien no tiene sus propios diablos, entonces, y solo hablas con ángeles, no, pues estás equivocado de planeta incluso. Ahora, me extraña que digas que tu abuela contaba más, porque Juan José Arreola tiene se dice que fue un gran conversador, y lo vimos porque a mí todavía me tocó verlo en televisión, ¿no? Como todas estas historias, todo hablar del cuento. Él hablaba mucho de cómo le gustaba el cuento porque es generoso, y eso es difícil porque muchas veces se dice que es el género más complicado porque tienes que ser concreto y lanzar un gancho al hígado, que tu abuelo en casi todos sus cuentos nos lanza un gancho al hígado en las 2 últimas líneas, ¿no? Pero justamente él dice que lo que le dio mucho fue la actuación. Entonces, en un contexto como el que nos planteas, la literatura, los libros, la poesía, la actuación, no estaban dentro de lo que la gente tenía que hacer para trabajar. ¿De dónde le vino Aquí esto? hay 2 cosas importantísimas. Una, había temas
muy específicos que era muy difícil tratar con mi abuelo en privado, en corto. La muerte era una de ellos. Cuestiones religiosas también, ¿no? No se sentía muy cómodo, o sea, nosotros lo provocábamos mucho. Una de nuestras cosas predilectas en la infancia, así en las vacaciones, era verlo que estaba leyendo el periódico así, ¿no? Le temblaba el periódico y la pierna así. Y era como de, ¿y ahora qué le preguntamos? Claro. Porque con esa memoria prodigiosa le podías preguntar lo que fuera y te podía contar una cosa ahí verdaderamente sorprendente. Pero había temas que le costaban trabajo. Y con respecto a la segunda parte de tu comentario, la responsable de que mi abuelo haya sido escritor es su hermana Elena. Eso no se ha dicho mucho. Su hermana Elena fue su mamá. Él fue el cuarto hijo de 14. Y su hermana fue la que lo educó. Él tuvo una relación muy peculiar con su hermana Laura, que tenía 5 años cuando murió, y con su hermana Elena, que luego fue a morir también trágicamente por una olla de agua hirviendo, espantoso el asunto. Pero esta hermana Elena fue la que lo impulsó, lo empujó y todo. En este libro del que empezamos a hablar, que publicamos mi hermano y yo, cuando yo me lancé a los archivos de mi abuelo a buscar y me encuentro unas cartas de Elena, hay un par de ellas que son realmente para ponerse a llorar, porque ella le está diciendo, yo estoy aquí en el pueblo, y escribe de una manera maravillosa, describe la plaza de Zapotlán, todo. Le dice, pero tú te fuiste a estudiar actuación al DF. De verdad te pido que lo intentes, que triunfes. Y ella es la que lo está impulsando. Incluso se sabe que cuando mi abuelo le hacía de Juanito el recitador, su hermana Elena estaba allá atrás como apuntadora de él por si se le olvidaba algo. Ella fue la que lo impulsó a ser escritor, ¿no? Y luego desapareció, y eso para él fue un golpe del cual nunca se pudo recuperar. Mucha de su literatura en relación con las mujeres y con la muerte y tal tiene que ver no solo con lo mujeriego que fue, sino también con las mujeres cercanas de su familia, las muchas hermanas que tuvo. Yo las conocí prácticamente a todas, ¿no? Había de todo, ¿no? Pero bueno, hay que decir que si bien el contexto no era como para que surgiera un escritor, es que ella, antes que él, bueno, me encontré hasta una obra de teatro hecha a pedazos que los dos hicieron cuando él tenía como 8 años y ella como 14. ¿Sí? Oye, pero abundando un poco en lo que dice Mariana, dice Emanuel Carballo, o escribe, los mejores textos de Arreola no se escribieron, se los contó a sus amigos. Y también cuenta que muchas veces él, como un gran contador de historias, parecía que en el momento que les estaba contando algo, iba sobre la marcha ya pensando cómo después lo podría estructurar en alguno de sus cuentos. A ustedes, por ejemplo, en términos como nietos, ¿no les hablaba con cierta, este tipo de sabiduría ya de la vejez, como pontificando un poco acerca de la vida? ¿O era igual de desparpajado en términos de sus ideas como lo había sido siempre? Es decir… Absolutamente desparpajado, ¿no? Es decir, sí, era verdaderamente abierto y extravagante y no se cuidaba, no tenía filtros. Eso causó, por supuesto, muchas turbulencias familiares, pero al paso de los años yo lo agradezco mucho, porque había mucha nitidez, ¿no? No, en realidad no se cuidaba mucho. Era realmente abierto y compartía todo el tiempo todas sus aventuras, sus proyectos. Él era un hombre de proyectos. O sea, de pronto era así de, he decidido que ahora voy a armar un avión bien complicado con un motor bien raro. Y entonces todos nos metíamos en la ecuación de que había que armar el avión, ¿no? Porque pues te hipnotizaba, todos estábamos metidos en esa onda, ¿no? O decía, voy a inventar unas nuevas raquetas de ping pong, ¿no? Entonces a todos nos obligó, la verdad lo disfrutábamos mucho. Mi papá estuvo entre los 3 mejores de México durante muchos años de tenis de mesa, por impulso de mi abuelo. Era fanático del ping pong y del tenis. Y de pronto decía, voy a inventar una raqueta en donde cuando hagamos así haya unos rieles y con mercurio adentro, y ahí estamos haciendo la pinche raqueta. Oye, ¿no? O sea, ahora que hablas de eso, también se habla mucho de Juan José Arreola como visionario, y uno de nuestros cuentos favoritos seguramente es El guardagujas, que si se lo dieran a Miguel Ángel Mancera le serviría mucho, ¿no? Como para resolver el asunto de la línea 12 del metro. Es decir, hay una parte visionaria increíble que tiene que ver con lo lúdico, y no todos nuestros autores, y no lo encuentro en los autores de hoy en día, esa parte lúdica, fantasiosa, surrealista, absoluta que le dio también a Juan José Arreola ese lugar tan entrañable.
Desde luego, pero además hay algo que voy a conectar con una cosa que platicábamos hace rato. El guardahujas, si lo han leído, bueno, tiene que ver, es una cosa surrealista, tiene que ver con un viajero que está en una estación de tren y pues en realidad está esperando un tren que lo lleve a T, pero bueno, en fin, hay una serie de vericuetos por los cuales el destino final de él puede ser cualquier destino. Para mí es una gran apología y un bello poema hacia el movimiento, hacia la acción. Y digo que lo iba a conectar con una cosa que platicábamos, porque el hecho de que mi abuelo fuera a estudiar actuación a París en el 44, tiene que ver justo con trenes y tiene que ver justo con el movimiento. Yo soy fan del movimiento por ese tipo de cosas. Uno puede estar en el tráfico, uno puede tener cualquier cantidad de problemas, pero lo que no se vale es estar quieto, hay que estar en movimiento, creo. Y él en la estación de trenes de Guadalajara, cuando llegó Luis Jouvet, un actor francés muy importante, al que él había visto en muchas películas y gracias al cual, junto con otros tantos, aprendió francés, pues de simplemente oírlo. Llegó y había toda una comitiva para recibir a los actores y pues por supuesto él dijo, ¿cómo me le voy a aproximar a este individuo? Lo estuvo cazando hasta que tuvo un encuentro con él de pocos segundos, lo sorprendió así bajando el tren y el otro le dijo, mira, veme en el Teatro Degollado. Y mi abuelo se presentó al Teatro Degollado uno y otro día y otro día y otro, hasta que apareció este hombre. Y le dijo, yo lo vi en la estación de trenes y el otro dijo, bueno, este tipo sí es necio, nivel siguiente. Entonces le dijo, bueno, entonces nos vemos en el hotel. Y bueno, mi abuelo balbuceando un francés ahí, bueno, y entonces va al hotel y le echa el rollo y le lee unos textos y tal. Y me acuerdo muy bien de un día que nos dijo, a mí lo que más me enorgullece de ese encuentro es que Luis Jouvet estuvo escuchándome y de pronto hizo unas anotaciones. Y cuando se distrajo yo pude ver la nota y decía, Juan José Arreola, muchacho notable, ¿no? Y entonces se despiden y mi abuelo dice, bueno, pues yo ya hice mi parte, ¿no? Esta cosa, el movimiento tiene dos partes, ¿no? La tuya y la del contexto, ¿no? Y entonces, un año después o algo, le llega una carta de, sí, vengas a estudiar actuación a París, ¿no? Y ahí te va, en barco, en una circunstancia, pues realmente terrible. Y además no solo llega en el mero momento finalito de la guerra, sino que me acuerdo que nos contaba que estaba asomado así del barco y de pronto se asoma y no sé qué, y se le va el reloj y no sé qué cosa así. Pues. Dices, bueno, pues ya, ¿no? O sea, desde cero, cabrón, ¿no? Yo creo que ese es los visos de la genialidad. Vivir hasta cierto punto en una realidad distinta de lo que te marcaría el sentido común y el pragmatismo. ¿A quién se le ocurre? Y simplemente porque este viaje a París lo hace en 1944, a París. Es decir, acababan de liberar el 24 de agosto, por cierto, París, los aliados habían logrado liberar del yugo nazi que venía desde 1940. Y a Juan José Arreola se le ocurre que es buena idea ir a estudiar actuación a París, a una París devastada. Ahora imagínate a mi abuela, cabrón. Además, bueno, eso por un lado, o sea, dejas atrás a la familia, a tu mujer o a tu novia o al amor de tu vida, te vas en una aventura, igual lo podían haber hundido en cualquier momento en el traslado. Y luego Europa estaba en guerra, la guerra va a terminar hasta el 8 de mayo de 1945, ya plenamente sin posibilidad de que hubiera nada. Y sin embargo, él llega muy feliz y contento a París y se establece ahí un tiempo. Un París que recorre, no en términos intelectuales, porque por ahí leía una reseña de Ricardo Cayuela, donde él decía que Arreola no es un intelectual, no es alguien que se meta a discutir las ideas o a sentarse en ese grupo de los franceses que de pronto hablaban de la existencia, mamones. De las letras. Exactamente. Los mamones, quise decir, pues más pronto, exactamente. Sino más bien era el que recorría las calles, el que de repente se llenaba su espíritu con esa esencia de la escasez, del mercado negro que se vivía en París de esos días, del hambre que además ya había padecido, no era la primera vez. No, él cuenta que llegaban los bares y tal, y los ceniceros, todos estaban encadenados. Claro, entonces es un personaje totalmente atípico que desde luego tiene esa parte de genialidad, ¿no? Ahora, nada más como para darle un repasón a sus oficios, hay muchos de los oficios que hoy serían denigrantes, por ejemplo, ambulante, fue vendedor ambulante, chavo, no estamos hablando como entre los 20, medios 20, ¿no? Como a los 10, 12 años y los 30. Encuadernador ya habías dicho, periodista, ¿no? También periodista. Mozo de cuerda, que es un cargador. Una que me encantó, imagínense ustedes un domingo a las 7 de la mañana crudos y les hablan
del banco. Oiga, soy Juan José Arreola, tiene que pagar su deuda que no cubrió el viernes. Era cobrador de banco también, Juan José Arreola, el del bestiario, confabulario, el de la gran obra. También vendía tepache. Imagínate, panadero, impresor, comediante, corrector, también muy mal. Por aquí tengo a una correctora que es, híjole, Julia, que es como el alma de Judas, pero bueno, también hay errores en la vida, ¿no? Juan José Arreola fue corrector de estilo. O sea, eso es un genio. No está atado a los cánones, no está atado a los estudios, porque nunca estuvo estudios profesionales. Era autodidacta como fueron los grandes escritores del siglo XIX en México. O sea, no había carrera de letras, no había carrera de filosofía, no había carrera de historia en el siglo XIX. Quien se metía a esas áreas del conocimiento lo hacía por pasión, porque se metía a archivos, sumaba el sentido común, sumaba la cultura que podía darle estudiar y leer, estudiar de una manera autodidacta y órale a escribir y se lanzaban al ruedo. Era un espíritu que había nacido en el siglo XX, pero que era evidentemente de esa avidez por el conocimiento que tuvieron los grandes liberales y los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XIX mexicano. Y también quiero decir que fue precursor de lo que ahora conocemos como infomerciales. Me voy a permitir leer un texto de uno de mis cuentos favoritos de Juan José Arreola que se llama Baby HP. Es un cuento muy corto. Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamando a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del nene, haciéndolos converger en una botellita de Leiden que puede colocarse en la espalda o en el pecho según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora los hogares. De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta compulsiva pensando que es una fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma, gracias al Baby HP, en unos inútiles segundos de trombalicuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby HP en cada uno de sus vástagos y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público enlazando todos los depósitos familiares. El Baby HP no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños porque no cohíbe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo. Y por lo que toca a su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin, se recomiendan las golosinas azucaradas que devuelven con creces su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador electrónico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente responsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un Baby HP atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian en cada aparato. El Baby HP
Está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleve la garantía de fabricación de la casa JP Mansfield & Sons de Atlanta 3. Llame ahora. Ya. La verdad es que, dime tú, historiador, esto no existía en su época, esto lo creó él y ahora lo vemos. Ingrid Barrera, que es periodista, que está aquí con nosotros, y Eduardo Limón, Julia Santibáñez, que son periodistas, los vemos en todos los canales en los que trabajamos todo el tiempo, pero fue un visionario. No, sí, desde luego yo insisto, la genialidad te permite tener como dos realidades distintas. Una es tratar de acercarse a esa vida cotidiana, a la vida cotidiana con la esposa, con los hijos, luego con los nietos, pero la otra es la que lo vuela, la que lo proyecta en distintas formas. En este texto que te digo que estaba leyendo de Ricardo Cayola, él habla de que lo definen en su juventud, digamos dos cosas, la fragilidad anímica y de salud que tú mencionabas, y la otra es el desprendimiento, que yo creo que lo vas viendo a lo largo de la vida, porque es alguien que no sabe permanecer. Es decir, sí echa raíces un momento y luego se va de viaje, regresa, toda esta correspondencia que hay cuando él viene a México en los años 30, 36, y que encuentra trabajo aquí, que le ayuda incluso a Antonio Alatorre, que empieza en el Colegio de México, en un Colegio de México que entonces era apenas la Casa de España en México, recién fundada por los refugiados, y le está escribiendo a la esposa que está en Jalisco, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir, esto de que no sabía permanecer. Nunca lo había pensado así. Desde luego yo no tengo ninguna palabra definitiva al respecto, aunque sea mi abuelo. O sea, también estoy especulando desde lo que me tocó ver. Pero ahora que lo dices, sí, o sea, por supuesto que sí. Realmente era de un desprendido y bueno, rayaba en lo irresponsable, por supuesto. Me acuerdo muy bien de cuando mi abuela nos contaba pues que no tenían mucho y tal, y de pronto llegaba y decía, pues es que me gasté lo que gané en unos vasos de cristal que me encontré en la Lagunilla. Así como de, ay güey, ¿qué onda? ¿De verdad? Sí, ¿no? Y al día siguiente era de, no, es que esto está increíble y es una maquinita de vapor que, híjole, la casa se fue poblando de artefactos y de pequeñas cosas y tal, que eran, uno podía pensar, bueno, son posesiones, sí, pero tiene que ver con el no ahorro, con el no codiciar una serie de cosas y tal. Y además todo lo terminaba regalando, ¿no? Eso era una cosa verdaderamente increíble. Por cierto, tengo que contar esa anécdota, es que está muy simpática. Esos cristales que luego compraba, porque tenía muy buen ojo. Entonces de pronto compraba unos vasos de cristal y toda una cosa increíble y le decía a mi abuela, oye, pero pues no tenemos nada, pero ¿a poco no está bonito el vaso? No, pues está increíble, es para ti. Y mi abuela así de, bueno, y así repetidamente, ¿no? Y un día, ya grande, él estaba de viaje y en la casa de Zapotlán, de allá de Ciudad Guzmán. Por supuesto lo voy a contar un poco mal. El otro día mi papá me corrigió un par de cosas, pero se trata de eso, ¿no? O sea, de echarle también como crema al taco. Voy a tratar de ser fiel, ¿eh? Perdón, pero la mitología familiar, a ver, cuenta. Estás con un historiador, vale, ¿no? Aguas. Pero se vale cajetearla, ¿no? Bueno, claro, y ahorita hablamos si quieres de la memoria. Sí, es que me gusta eso, porque el otro día mi papá me dijo, no, es que no eran unos tipos de Nueva York, eran de Japón. Y yo así de, ay, chinga, ya los movía a Nueva York, cabrón. Total que estaba mi abuela ahí un día y llegan unos individuos, vi a un amigo de la familia y tal, y dicen, oigan, nos enteramos que usted tiene unos vasos de cristal muy bonitos. Y mi abuela así de, pues sí, no, pásenle. Y entonces revisan aquello, nos deja volver mañana con un equipo especial para ver la onda, ¿sí? Entonces llegan y dicen, no, pues sí están bien bonitos, sus vasos son de Galé, de la LIC, ¿no? Y le dicen a mi abuela, pues se los compramos. Y mi abuela así de, pues se los ven, ¿no? Ahora que no está Juan José. Pero bueno, tenía que decirlo porque era verdaderamente desprendido, derrochador, y tiene que ver con esa no permanencia. Yo también creo, es una idea que voy a trabajar un poco, pero sí. Y al final creo que mucha gente de su familia, nosotros incluidos, fuimos como receptáculos también de cuestiones muy lindas que ocurrían de manera muy, muy espontánea y no planeada, ¿no? Al parecer estaba cuando quería estar.
si había algo que lo motivara intelectualmente más hacia una creación o algo, fácilmente podía cambiar el rumbo sin importarle la familia, sin importarle incluso esta circunstancia de gran parte de su vida vive como en penurias, a pesar de que él tiene muy claro en su correspondencia, y lo comentabas tú, Mariana, al principio de la charla, lo que escribe con la claridad de, yo creo que la primera carta que le escribe a ella cuando publican su primer libro es, acabo de publicar y dicen que fue muy bien recibido el libro, parece que tengo futuro como escritor, y entonces tiene muy claro y le está contando a Sara que que esa es su misión, ser escritor y escribir y esto. Pero obviamente en un país como este, no solamente hoy en día, sino desde entonces, realmente cualquiera de los escritores mexicanos, grandes mexicanos, sobrevivieron gracias a otra cosa que no eran sus libros. Es decir, o las conferencias en su momento, o los reconocimientos, o los premios, pero realmente nuestros grandes autores mexicanos no han vendido, yo creo que no han vendido, ni siquiera se acercan a lo que vendería hoy 50 sombras de Grey, o Harry Potter, o cualquiera de esas. Es increíble. Sobrevivían de las conferencias, Paz, todos ellos, y además las editoriales sobrevivían gracias a que vendían libros de superación, al menos de los últimos 20 años para acá, sobreviven de eso para poder entonces publicar a los autores, a los grandes autores. En ese sentido, ¿cómo era la supervivencia del día a día? Es decir, tú como nieto, y seguramente por las conversaciones que tuviste con tu abuela, ¿cómo concebía él esa vida? Porque realmente hay muchas penurias en las que viven a lo largo de toda esa vida de casados. Por eso yo digo que la heroína es Sara. La verdad es que fue terrorífico. Fue muy difícil. Pero existía la ventaja de que él había tenido 13 hermanos y de que justo cuando mencionaste que había sido panadero, una de las actividades más importantes de mi familia en Zapotlán fue la de la panadería. Si ustedes van hoy a Zapotlán, que bueno, ya no se llama así, sino Ciudad Guzmán, y están en el jardín central, pues pueden entrar a la panadería de la Zarreola, ¿no? Y es lo que queda de la panadería, de las panaderías que tuvo la familia. Y la verdad es que también sus hermanas lo ayudaron mucho y lo apoyaron mucho, pero fue muy, muy difícil durante muchos años. Pero lo que sí creo, hay que decir esto, a mí me tocó mi abuelo ya, evidentemente, pues siendo quien es hoy, ¿no? No me tocó ver esa parte como de ese sufrimiento, pero haciendo ese libro, o sea, encontré muchísimas cosas que me sembraron muchísimo y que fueron muy, muy difíciles. Yo me fui con mis tías a buscar en el archivo y a entrevistarlas durante muchos días. Pues la cantidad de veces que terminamos llorando, todos sacados de onda, era tremendo eso, ¿no? Y ellas siempre dispuestas a eso, ¿no? Porque hay que decir algo. No se trata de que hayamos, etcétera, apostado por un tipo que era a todas luces genial. Era increíble, era verdaderamente divertido, era padrísimo estar con él, ¿no? Pero claro, hay que pagar el costo, ¿no? El carro necesita gasolina. Y bueno, a veces esos demonios son muy fuertes para todo el mundo. Pero era maravilloso estar con él también, ¿no? Yo quiero mencionar algo muy, muy breve, porque estábamos claros nosotros que no íbamos a hacer una crítica literaria ni meternos en este asunto que se explica solo en la literatura de Juan José Arreola. Yo te decía hace un momento que en los cuentos que para mí fueron muy importantes desde la prepa, yo creo que muchos de nosotros conocimos también a Juan José Arreola jóvenes, y eso es muy importante, ¿no? Como son los cuentos amigables que si le entendiste, porque podría parecer de pronto nada más una anécdota, pero te pueden dejar marcado. Cuentos como La Migala, que tiene un trasfondo brutal, igual que El Guardagujas, igual que La Balística, que muchos cuentos que nos encantan. El Faro, que a mí me encanta. ¿Quién aquí ha sido infiel? Mentirosos, 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 Ashley. mentirosos, mentirosos, mentirosos. Una mano levantada de Julia. Y seguro les gusta Yo me sumo a la causa. Seguro les gusta el cuento del Faro, que es una cosa fantástica. Eso es brutal. Es brutal. Yo quisiera mencionar uno, porque, a ver, voy a hacer un... ¿Puedo leer El Faro? Sí, claro. ¿Puedo leer El Faro de una Lo iba a manera leer yo, completamente atípica y espantosamente extraña? Es una tertulia, ¿no? Tú decías, las tertulias del siglo XIX, así, ¿no? Estamos en el Se siglo me acaba de XIX. ocurrir algo, porque, Ok. bueno, ni se los... Pero me ni toca a se mí los leer voy otro, ¿eh? Ni se los voy a explicar. Es más, tengo una idea.
Tú lo vas a leer. No, tú lo vas a leer, Ah, bueno, yo voy yo a lo leer leo. el que sigue. Pero es que como también voy a tocar, Ok. ¿lo leo y toco? ¿O tú lo...? Sí, yo puedo hacerlo, pero Mariana, que lea. eso está muy bien. tocas. Ubícatelo. Y yo tomo mi whisky. Yo nada más te doy un cue, yo nada más te volteo a ver y lo lees. ¿Va? Ok. Aguanta, va. No, pero espérame. ¿Con qué bajo lo voy a hacer? Con este bajo. Sí. Sí. Que nos traigan un otro whisky. Si no, nos ponemos nerviosos. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Tú me das cue entonces? De verdad es uno de mis cuentos favoritos. Uf. Para que se dejen de mojigaterías los que dijeron que nunca han sido infieles. ¿Quieres este? Espérate a que salgan en las listas y entonces veremos. Desde luego es un experimento, un momento riesgoso. Necesitamos contar con su solidaridad, su comprensión, Y su confianza. pero puede ocurrir muy bien. Espérame. Lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de hambras imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer en la mesa nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos, como buscándose algo. Volvía a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia, tal vez, aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto, aceptaba explicaciones increíbles, daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvió el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral,
besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia. Al principio hacemos las cosas con temor, creyendo correr el gran riesgo, la impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento. Tenía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en ese sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados, como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba, más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos, Amelia y yo, en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. Somos aquí tan felices. Suspira. Luego, buscando mis ojos, dice: tú vendrás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía. Yo dije que era el mejor y no mentía, ¿eh?
Oigan, qué gusto de verdad compartir con ustedes. Estamos a punto de terminar la sesión. Hay espacio para preguntas y respuestas. Yo solo quiero decir una última cosa de mi parte. Claro que Alejandro y Alonso tendrán cosas que decir. Creo que hay una cosa en la que no se le ha hecho justicia. Alonso Alonso sí, a su abuelo. No, compren su disco para que le hagan justicia. Sí, no. Se dice que el cuento más corto del mundo, el mejor, es aquel de Tito Monterroso, que dice, y cuando despertó el dinosaurio todavía está ahí. Pero hay un cuento de Juan José Arreola que yo no puedo dejar de compartir, si es que no lo conocen, yo supongo que sí, y se llama Cuento de Horror. El cuento dice lo siguiente: la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Eso para mí es oro puro. Y no sé por qué no se ha considerado ese el mejor cuento corto de la historia, por lo menos en América Latina. ¿Sabes por qué no? Porque no aplica el PRI. Si aplicara el PRI ya sería el cuento corto más famoso y conocido de la historia mexicana. Bueno, Oye, querían decir. Claro. Sí, perdón, a mí me gustaría contar nada más en este asunto del escritor que se sabe desde que él se devela a sí mismo como lo que va a ser un escritor que padece todas estas penurias económicas. La historia, que yo no sé si sea cierta, pero acerca de cómo escribe Bestiario y cómo lo hace con una velocidad inusitada. No, claro que es cierto eso. Entonces, si me permites contarla y ya me corregirás. Y ahorita, pero antes de irnos, hay que hablar de la memoria, porque la memoria no es la verdad, la memoria es una construcción personal. Entonces, bueno, hay mucho todavía de qué hablar y hay mucho whisky, por cierto. El asunto con el Bestiario es que era un libro por encargo de la UNAM. Como nos suele pasar a los autores, de pronto pues, te dan tu anticipo antes de que escribas, desde luego, y te lo gastas en whiskies y otras pequeñeces. Le pasa esto a Juan José Arreola, pues obviamente el anticipo que le da la universidad por ese libro, pues obviamente lo utilizó para pues, pagar cosas de su casa, de la vida cotidiana y demás, pero le pasó lo que también suele muchas veces suceder y que el bloqueo de escritor, o sea que de esas de que te sientas frente a la página y nada más sientes el vértigo, el vacío y te dan ganas, te dan náuseas por todos lados porque no puedes poner una palabra, una letra, una línea. Estamos hablando más o menos que le quedaban 2 semanas y él daba un taller gratuito a donde asistía, entre otros, por ejemplo, José Emilio Pacheco. Entonces, se cuenta pues, la gente que lo conoció, que José Emilio Pacheco le dice, no, pues a ver, no nos vamos de aquí hasta que usted, maestro, no me dicte aquí, tomamos nota y todo. Y Juan José Arreola se lo echó en 6 días. Bueno, la historia es muy cercana y es preciosa. Es preciosa. José Emilio en ese entonces estaba muy cerca de mi abuelo. Mi abuelo lo había publicado en los Cuadernos del Unicornio. Yo en mis fantasías, como las fiestas que hace uno en su casa, pues me traje libros, cosas, como si esto fuera a durar 6 horas, ¿no? No es posible. Pero ya que estamos en esto, o sea, me traje, incluso por si se quieren acercar después para verlos, traje algunas rarezas, en serio, medio extremas. Otras las dejé guardadas bajo llave, pero mi abuelo hizo esta colección de los Cuadernos del Unicornio, que es una cosa verdaderamente preciosa, y aquí publicó a José Emilio por primera vez en aquellos años. Y efectivamente, todo eso que acabas de decir fue así. Nada más que José Emilio, como muchos, estaban enterados de este aprieto en el que mi abuelo estaba metido, y un día se le apareció él solo en su departamento y le dijo, maestro, realmente se va usted a meter en un broncón ya, en serio. O sea, estamos a nada de que esto cierre, ¿no? Entonces, mi abuelo le dijo, bueno, muy bien, vamos a hacerlo, ayúdame. Le digo, sí, cómo no. Entonces mi abuelo se echó en el catre y José Emilio le dijo, ¿por cuál animal empezamos? Le dijo, ¿por la cebra? Y le dictó todo el libro a José Emilio Pacheco. Ahora, esto podría parecer así de, ¡ay! No, es que lo precioso es que hay un texto maravilloso de José Emilio Pacheco que se llama Amanuense de Arreola, en donde narra todo a detalle y es maravilloso. De hecho, es muy interesante que digas eso, porque cuando nos hicieron la invitación para estar hoy aquí, a mí me parecía muy, muy pertinente hablar del asunto de mi abuelo, más allá de que porque sea mi abuelo. Yo estudié letras, realmente lo admiro en otros sentidos, porque
El año pasado la Secretaría de Cultura de Jalisco me comisionó un espectáculo en torno a él. Me dijeron, pues haz lo que quieras. Esta es la fecha, este es el degollado, ¿no? Entonces armé yo un asunto por el aniversario justamente del bestiario. Y uno de los hilos conductores del espectáculo es justamente el texto de José Emilio Pacheco. Ahora en una semana y media nos vamos a presentar una versión reducida a Colombia. Y vamos a volver a hacer la versión grande en el degollado. Están invitados, muchachos. Gente de Jalisco, las estoy viendo desde aquí. El 21 de septiembre, que era cumpleaños de mi abuelo, porque resultó que ese mismo día van a mover sus restos a la rotonda. Una cosa un poco extraña, que, órale, está bien, qué bonito, pero la verdad que mi familia no está muy metida en el asunto de como de los homenajes o el negocio. Entonces, no sé, creo que todo el mundo tiene una sensación ambivalente con este rollo de que van a estar ahí las cenizas en la plaza y todo, está padre. Pero lo cierto es que ese día que era su cumpleaños, lunes 21 de septiembre, vamos a volver a hacer el espectáculo del degollado. Y así fueron las cosas. José Emilio realmente es responsable de que el bestiario haya visto la luz. En ese momento el bestiario no se llamaba bestiario, se llamaba Punta de Plata. Y una de las cosas que dice José Emilio en ese texto maravilloso es que también habría que hacerle justicia a Héctor Javier, que es el grabador, el ilustrador de esos animales, que lo hizo de una manera prodigiosa y que quedó en el olvido. Por azares del maldito destino extraño, loco, hace 3 semanas, no, 4, estaba yo con una amiga desayunando, ella da clases de pintura y me dijo, oye, la mamá de uno de mis alumnos dice que su papá trabajó con tu abuelo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, para acabar pronto era la hija de Héctor Javier. Y me dijo, me contactó con ella, me habló esta mujer, David Javier, y me dijo, oye, es que tu familia tiene ahí un par de ilustraciones de Héctor Javier, de mi papá, que le hizo a tu abuelo. Le dije, sí, yo recuerdo alguna, le hablé a mi tía, para pronto se juntaron en Guadalajara, porque David está preparando un libro también con la obra de su papá. Y afortunadamente pudimos como contribuir ahí a unos dibujos increíbles, ¿no? Por supuesto, ya me fui en mi digresión, así como decía. Ahora, ¿sabes qué? Pero bueno, así está la cosa. Creo que es mucho más atinado bestiario que el otro. No, por supuesto. Además, en el bestiario ya se incluyen muchos otros textos, porque hay que decir que la figura de los animales es fundamental en la obra de mi abuelo. En el bestiario son animales humanizados, mientras que en gran parte de su obra son seres humanos animalizados. Y esto es un signo absoluto de su vida, ¿no? Que Octavio Paz calificó como el libro perfecto. Y yo me quedaría con la llena que dice, cuyo ladrido espasmódico es la carcajada nocturna que trastorna el manicomio. Es el animal con más prosélitos entre los humanos. Claro. Querían hablar también de la memoria, que es importante. Pero ¿no querrán decir algo así eso? Lo de la memoria. La memoria, y vamos con preguntas. Sí. A mí no me hagan caso para dirigir nada, porque sí. No, yo sí quería abundar, digo, desde la perspectiva de quien hace historia, o en este caso como yo la divulgo, para mí la memoria es fundamental. Yo sé que tu abuelo era un personaje con una memoria extraordinaria, que podía recitar, por ahí cuenta en algunos casos, jugando ajedrez, de repente se la pasaba horas y podía entonces empezar a recitar sonetos y poemas y demás. Una cuestión es la memoria objetiva, ¿no? La que te ubica perfectamente en un hecho o en un soneto, te acuerdas de un párrafo que no hay pierde en ese sentido. Pero la otra, la construcción de la otra memoria, la de la personal, donde uno finalmente, la memoria es engañosa, la memoria es una trampa de la realidad. Nunca vas a volver a poder reconstruir, por más memorioso que seas, nunca vas a poder volver a reconstruir un momento como el que viviste, el que sentiste, el que percibiste. Y yo creo que ese es exactamente lo que nos permite incluso jugar con la historia, no reinventarla, pero sí interpretarla de modos distintos siempre, porque, digamos, si nos reunimos aquí el próximo año, en esta misma fecha, yo te aseguro que cada una de las personas que están aquí acompañándonos tendrían una percepción totalmente distinta de lo que sucedió aquí. Y esa es la trampa de la memoria. La memoria es una percepción. Absolutamente. En el caso de tu abuelo, ¿cómo operaba? Bueno, es que eso es muy lindo, porque desde luego era prodigiosa y era muy precisa. Pero no puedo evitar, más allá de contarles alguna anécdota con respecto a su memoria, que hay muchas escandalosas, realmente escandalosas.
no me acuerdo, creo que fue poco tiempo después de que murió. Yo tengo una columna de música en la Jornada Semanal desde hace 10 años. Y cuando murió, o se cumplió un aniversario, no me acuerdo, con Hugo Gutiérrez Vega, la gente del suplemento, yo decidí, después de platicarlo con mi familia, publicar un fragmento de una conversación inédita entre mi abuelo y Borges. Porque mi abuelo, bueno, o sea, si tenía fans en esta vida, uno de ellos era Borges. Y cuando vino por primera vez se encontraron, mi abuelo me parecía así como fan de Menudo, así verdaderamente, pero verdaderamente alterado, ¿no? O sea, y hay algo que poca gente sabe, esto es una cosa increíble, la verdad. Le encantaba traer un pinche micrófono escondido. Grababa un chingo de cosas sin que nadie supiera. Otro de sus oficios, oreja de la Federal de Seguridad. Sí, o sea, así como del CISEN, cabrón, ¿no? Entonces, bueno, el día que mi hermano nació, mi abuelo grabó toda la ecuación, traía así un micrófono y ahí tenemos un cassette que es maravilloso. Él entró en el cuarto de, no, sí, se parece mucho a mí, no se hagan que la chica. No, así, toda la grabación. O por ejemplo, cuando había partidos de ping pong en la casa de ajedrez, ahí estaba la grabadora. Hay unas cosas chistosísimas con Homero Aridgis y los Rocha, ¿no? Pero justo cuando se encuentra con Borges traía la grabadora, obviamente. Y una de las fascinaciones mías cuando era chico era meterme a escondidas a su cuarto. Su cuarto era como la onda. Cuando él no estaba, era así como el territorio a explorar, güey, ¿no? Y entonces había un cajón lleno de cassettes. A lo largo de los años, pues era de a ver qué traerá este, y el de acá. Y de pronto un día, ¡pum! Mi abuelo con Borges hablando. Yo así como de, güey, esto es broma. ¿Qué, güey? O sea, y le digo a mis tías, ¿qué onda? No, pues sí, pues sí. No, pues sí, lo voy a grabar, sí, chingón. Órale. Y lo guardé muchos años, pues para un regocijo personal. Después publiqué un fragmento en la jornada, yo creo que lo pueden encontrar si lo googlean. ¿Por qué hablan sobre la memoria? Y es maravilloso lo que dice, con respecto a esta idea de serle fiel o no a la historia, y de lo que significa la memoria, también como un escribano, ¿no? Que altera ciertas cosas, pero que si bien de pronto puede desviar ciertos asuntos, se queda con esencias también, con sentidos. No cambia la esencia. No cambia, exacto, con direcciones, etcétera, ¿no? Entonces, él tuvo la fortuna así, verdaderamente genética, de tener una memoria deslumbrante, ¿no? Cosa que mi tía Claudia heredó, también en buena medida de mi papá, mi tía Fuensanta, hay que decirlo. Es algo notable. Pero siempre era como el motor de un regocijo, de un llamamiento, de una asociación de ideas que podían hacer que una circunstancia o una historia se viera enriquecida, ¿no? Y tú lo dijiste hace un momento, hay que echarle crema a los tacos. Sí. En plan Big Fish. Claro, hay que saber contar historias. Tu abuelo sabía contar historias así pura y llanamente. Quiero pedirles antes un aplauso para Alonso, para Alejandro por esta conversación. De verdad ha sido un enorme placer. Gracias. Un aplauso, por favor, para la carnala Mariana H. Claro. Gente del rock and roll, más de lo que se puedan imaginar. Que improvisó el spoken word. Claro. Oigan, y bueno, adelante, ya saben, ya los vieron, son a toda madre y si tienen preguntas, hay cualquier cantidad de preguntas que pueden tener y aquí estamos, los que se quieren ir muy bien y los que se quieren quedar aquí estamos en confianza y entre cuates echando una chela y un vino. ¿Quién es el primero? Está apagado. Hola. Está apagado, Sí. Valderas. ¿Ya? Hola, pues quisiera que Alonso nos compartiera un poquito sobre su relación con su abuelo en torno al ajedrez. Yo fui primero un esclavo, un niño torturado del ajedrez. Un peón más en el tablero de la vida. No, hubo un día que mi abuelo me dijo, oye, ven, necesito que vengas. Sí, claro. Ahí en Zapotlán. Y entonces ella en su estudio me dice, mira, te voy a enseñar a mover las piezas y todo. Yo, qué chingón, voy a aprender a jugar ajedrez. Porque hay una cosa que hay que decir aquí. Eduardo Lizalde, poeta, hermano del actor, pero además de Luis Lizalde, el menos conocido de ellos es Luis, que era el mejor amigo de mi abuelo. El amigo más entrañable de los últimos 30 años de su vida. Una cosa que nos parecía fascinantes a mi hermano, a mis primas, a mis dos primas y a mí, mi prima Berenice y Mireia, era interceptarlos cuando estaban jugando ajedrez, porque aquello era una locura.
Luis lo provocaba de unas maneras verdaderamente terribles y mi abuelo solo le soportaba esas provocaciones a Luis, ¿no? Y entonces hay partidas grabadas de eso. De hecho, les tengo que comentar algo que me acordé hace rato. Hace un par de años, mis tías y yo fuimos a la Fonoteca Nacional y dejamos en comodato muchísimas de las grabaciones de mi abuelo, como la que les comenté con Borges, y algunas de las partidas de ajedrez de las que les estoy hablando ahora. Se pueden escuchar en línea o pueden ir a la fonoteca y escucharlo ahí. Bueno, total que para mí era como fantástico porque, claro, se jugaba ajedrez, había momentos de silencio, pero en general era un desmadre aquello. Y una jugada llevaba otra cosa y se peleaban y al rato volvían y tal. Entonces, cuando mi abuelo me dijo, pues vente, dije, por fin voy a aprender el asunto, ¿no? En realidad me quería de sparring nada más y entonces era increíble porque me enseña a mover las piezas y a leer las partidas y claro, entonces me decía, peón 4 rey, alfil 3 dama, tal, y yo así moviendo, ¿no? Y de pronto silencio. Y él viendo el libro, el tablero, y yo así de, silencio. Y después, ¿qué observas? Y yo, puta, esto va a estar heavy, ¿no? No, pues que, no, eso no es la razón por la cual, no, bueno, ok. Y entonces era así como, o sea, en realidad fue verdaderamente maravilloso, pero pues al principio él necesitaba quien le moviera las piezas para entonces ver el momento prodigioso de la jugada maravillosa, ¿no? Y ya al paso de los años, luego jugamos. Mi abuelo era un berrinchudazo, hay que decirlo, una cosa divertidísima, como un niñote. Por supuesto me ganó la gran mayoría de las veces, pero las 3 veces que yo le gané fue un verdadero escándalo. A sangre y fuego. No, era un problema. De hecho cuando jugábamos ping pong con él era divertidísimo, porque es como de, sobre todo cuando él ya estaba más grande, ¿no? Es como de, no tengo ganas de dejarlo ganar a mi abuelo. Es que, güey, no, déjalo, se va a enojar, güey. No, güey, no, pum, pa, pum, ta, ¿no? Berrinches y todo, pero era muy bonito, porque era padrísimo. O sea, incluso cuando se enojaba era increíble, ¿no? Pero sí, el ajedrez fue realmente una cosa muy, muy especial entre nosotros, ¿no? Fíjate, hay un momento, híjole, esta es una cosa como muy demasiado personal y extraña, pero se los digo rápido. Cuando vinieron Kasparov y Karpov a la NESA, nos invitaron a mi papá y a mí a jugar. Yo jugué contra Kasparov y mi papá contra Karpov. Mi papá es un animal jugando ajedrez, pero tremendo, además de lo del ping-pong, hay que decir. Y le aguantó 44 jugadas a Karpov. Y fue un momento verdaderamente especial porque una de las imágenes que tengo más grabadas así de la infancia era justo los matches, ¿no? Entre Karpov y Kasparov y lo que significaba en la casa y los aceleres de mi abuelo con respecto a eso, ¿no? Era padrísimo. Oye, pero si tú hubieras dejado ganar a tu abuelo por, es mi abuelito. No, en el ajedrez no se podía, en el ajedrez no se podía. O sea, había que echarle ganas y pues, si lo dejas ganar se da cuenta, ¿no? Exacto. Pero el ping-pong sí es como de, me tropecé, ¿no? Oye, a ver, unas preguntas rápidas. ¿Su comida favorita? Fíjate que el otro día, la semana antepasada, fui a Zapotlán precisamente por esta cosa de que vamos a hacer allá estos conciertos. Y estando allá en la casa, me acordé de algo que era padrísimo. Una de las cosas más bonitas era levantarnos temprano. Digo, a mí me gustaba la onda de andar en la motocicleta, porque es que él ya grande traía una pinche moto, una Vespa. Luego la cambió por un Iconopower y me dio la Vespa a mí y era un problema porque le metía y yo no lo podía alcanzar. Es en serio, ya grande le metía, hasta que un perro lo mordió y lo tiró de la moto y se armó un desmadre y entonces ya hubo que calmarse con el asunto de la moto. Pero en las mañanas temprano salíamos en la moto y entonces había que ir a negociar al mercado con la de los tamales de ceniza, primer acto que fui a hacer ahora que me presenté ahí. Y luego había que buscar la mantequilla de tal persona, ¿no? La carne de tal otra, una pinche aventura, y si no se cumplía completa había problemas. Pero una de las cosas más bonitas, y fue lo primero que me vino, por eso te lo respondo así, es que había que también ir a Sayula por los cuchillos de Ojeda. Lástima, justo le pregunté a mi papá hace 2 semanas y parece que, como diría el Liceo Diego, y los cuchillos de la casa, ¿qué ha sido de ellos? ¿No? Pero le encantaba ir por esos pinches cuchillos en específico que eran preciosos para estar limpiando la carne por horas, ahí fileteándola, ¿no?
es que es como, ahí te das cuenta de que es una condición general la de él, ¿no? O sea, del detalle de estarle quitando la grasa y todo. Y es Su como preciosismo. padrísimo, el preciosismo. O sea, me arremango, me pongo el chaleco y no me hablen ahorita porque tengo que estar cortando la carne, ¿no? Y una cosa padrísima, ¿no? Hasta para eso era poético. Pues es que o eres todo o nada, yo creo, Claro. ¿no? La verdad que sí, le gustaban muchas cosas. Fíjate que desde que tuvo el problema de la úlcera del estómago, que fue muy heavy, ¿sabes quién lo sacó de ese asunto? Elías Nandín. Elías Nandino lo rescató de la úlcera del estómago, porque se puso muy grave. Pero después de eso, a mí me tocó ya un abuelo que era muy medido. De hecho, se molestaba mucho cuando veía nuestros excesos. Y entonces mi abuela nos pasaba comida por debajo de la mesa. Y mi hermano y yo, o sea, si me ven medio gordito, bueno, éramos peores, ¿no? Y él se enfurecía, ya dejen de darle comida a esta gente, ¿no? Oye, pero vamos porque ya aquí otra vez acaparamos de este lado. Sigan preguntando, aprovechen Acá que está al fondo. al 2x1 las preguntas con... Ya está uno. Buenas noches. Alonso, a mí me gustaría, ahorita que apelas a la memoria, me parece que ciertos lugares pueden poseerla también y darnos reminiscencias de la personalidad de las personas que acuden a diversos sitios, que nos dijeras de la capital especialmente, qué lugares solía frecuentar tu abuelo, cantinas, bares, desayunar, algo en especial que le gustara mucho y por qué. Hay que decir una cosa, y es bien importante para cuando se vayan a su casa y digan, ay, pues estos güeyes nos dijeron todo este rollo. Chisme. Yo tengo 40 años y era mi abuelo. He leído cualquier cantidad de cosas con él, sobre él, pero yo solo este tipo de preguntas las contesto a partir de lo que me tocó vivir. Yo sé que él hizo muchísimas otras cosas y frecuentó muchos otros lugares. La vida, pues son muchas vidas. Pero en particular de lo que a mí me tocó ver. Por ejemplo, no se me olvida un día en particular que fue verdaderamente mágico. Él siempre le gustó la colonia Cuauhtémoc. Ahí incluso mi papá puso una librería en la calle de Guadalquivir, que se llama Barrio Olarte. Y mi abuelo vivió ahí, en Nazas, en Lerma, en algunas calles. Y en una de esas, que tenía un departamento que rentaba allí en Lerma, me fui yo a quedar con él, porque de verdad mi abuelo no podía estar solo, o sea, era una realidad. Y había que turnarnos y todo. Y entonces casi siempre había un taxi ahí como esperando, pues a ver qué, porque, oiga, y usted, pues me dijo el maestro que me esperara aquí. Mi abuelo ya se le había olvidado, por supuesto, ¿no? Y entonces estábamos ahí. Si mal no recuerdo, estaba yo con mi hermano y habíamos oído a Gershwin. Esto es importante. Habíamos oído, híjole, ya me acordaré. Sí, pero sí, es posible, pero ahorita te voy a decir. Bueno, estábamos oyendo a Gershwin y tal. Ah, porque la discusión con él, a mi abuelo siempre le cayó muy mal que tocáramos rock and roll, pero muy, muy mal. De verdad, muy mal. Y ese día habíamos ahí encontrado un territorio neutral, que era el jazz, etcétera, y entonces habíamos estado hablando de Jim Krupa y tal. Voy a hacer un paréntesis porque su hermano Sí. es un gran músico también, es decir, también hay una mancuerna ahí entre ustedes, con todas las de nosotros. Tienes toda la razón, sí, mi hermano y yo, bueno, tenemos 25 y es tu años cómplice. totalmente de vida, ¿no? Bueno, total que mi abuelo dice, acompáñenme. Y dijimos, bueno, pues sí, vamos a ir a algún lugar rápidamente y tal. No, ese día, para contestar tu pregunta, Alejandro, que la verdad que estoy, le dice al taxista, vámonos a la Roma. Ah, pues ahora. Y le dice, váyase lentito por aquí, por acá. Y lo que empieza a suceder, pues es maravilloso, porque no íbamos a ningún lugar, íbamos a su pasado, ¿no? Y entonces empieza a decirnos quién vivía dónde, cuándo, lo que le había pasado aquí y allá y todo. Y pues fue una cosa verdaderamente maravillosa. La colonia Roma, además de lo que a él le tocó vivir en la Cuauhtémoc, ya aquí, la colonia Roma fue muy, muy importante para él. Hay otros recuerdos que tienen que ver con el Hotel Camino Real, por ejemplo. Era un fanático adicto del Camino Real. Había otro merendero en la Cuauhtémoc que era el Silvancito, que íbamos todo el tiempo. Nunca fui a una cantina con él. Oye, ¿lo reconocían porque ya estaba en la tele, ya era una Sí. persona muy mediática, le llegaban a Sí. Arreola, ¿qué pasó? ¿Autógrafos? Sí, y eso pues a él nunca le encantó, ¿eh? Oye, yo no me puedo ir de esta conversación, charla, tertulia, si no me cuentas por qué aquel que yo considero un desliz, cuando el Italia 90, estos programas como Los Protagonistas, que
Televisa se lo lleva y le decían el poeta del calcio. Bueno, hay que decir algo. Nosotros vivíamos ese tipo de situaciones como una cosa bastante divertida, éramos chicos. Pero ¿qué tal cuando pasó lo de Thalía? Ese es mi punto. Ay, güey. ¿Qué pasó con Thalía? No sé, Ay, güey. güey. Por favor, explícame. Ay, sí. ¿Alguien sabe lo que De la pasó? pa- sí. Nadie se ¿Todos recuerda saben? esto, ¿verdad? Ah, Qué sí, bueno. A ver, todos Qué somos más bueno. o menos de la edad, no inventes. No, pero es que está chido que no se acuerden de eso, porque ¿tú sí te acuerdas? ¿Cómo estás, cabrón? Mira, la verdad el asunto de lo del fútbol y tal, Pero resume lo de Thalía. por eso ahí voy, Ok. ahí voy. Era como, pues sí, es mi abuelo, o sea, ¿no? Porque me acuerdo perfecto de uno de esos episodios en donde están hablando de los penaltis y mi abuelo empieza con, claro, es que es un fusilamiento. Y el fusilamiento, el hombre en el paredón, y no, pues hace una cosa ahí poca madre con respecto al fusilamiento y dices, bueno, vale la pena oír esta situación. Pero lo de Thalía estuvo muy heavy porque aparte ya hoy por hoy se puede ecualizar muy bien la cosa y sobre todo teniendo su versión. Y eso va a ayudar a cerrar tu pregunta. Estaba yo con él. A ver, no. Él viene porque Verónica Castro había hecho su nuevo programa, bla, 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 y lo invitan a colaborar. Y desde luego ya estábamos más grandecitos y todos nos pusimos muy nerviosos, así como de, ay, güey, bueno, pues es su bronca, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Y entonces, pum, me dice mi tía Claudia, no, pues vamos mañana y el programa y tal, y le invité a Thalía. Y dije, hijo de la... Ok, bueno, silencio. Y ahí estamos viendo la tele. Pum, pa, y pasa una barbaridad porque pues Thalía está en su rollo, tal, y se pone a hablar en francés con mi abuelo, y ella, quién sabe qué le dice. No, él le dice algo a ella como piropeándola, y ella no lo entiende, y se malvibran, y entonces, no, la cosa se pone gacha. Por supuesto, los fans de Thalía estaban un poquito desconcertados, ¿verdad? Y entonces empiezan a tirarle mala onda a mi abuelo, y la cosa se pone tensa, así, mala onda. Y entonces Verónica tiene que interrumpir, y no sé qué, no sé cuánto, y tal, y se van a comerciales, y yo así de, wow. Ah, me acuerdo que desde el bailable inicial, que era Thalía con unos perros de peluche y todo, yo dije, por favor que mi abuelo no esté viendo eso. No hay manera de que salgas y veas esa onda. Por seguro estaba distraído, ¿no? Sale, pasa esto, se van a comerciales, regresan y ya no estaba mi abuelo. Pero había un ambiente en el estudio así, en vivo, por supuesto, súper loco, y empieza una serie ahí medio de burlas con respecto a él, que yo dije, chin, mano, esto pues ya rebasó todo. Y Verónica Castro muy mal, ¿no? Y ni modo. 2, 3 días después estábamos con él y yo no me aguanté. Y entonces mi pregunta englobaba no solo eso, sino lo anterior, ¿no? Y le dije, oye, eso estuvo como un poco raro, ¿no? ¿Qué onda? Y estaba claramente molesto, ¿no? Me dijo, mira, yo decidí desde hace mucho tiempo. A ver, era Juanito el recitador, carajo. Es que es en serio. Mira, no te dije esto hace rato, pero revisando unas notas periodísticas, porque mi papá se ha clavado muy, muy, muy bien. Hay una nota de el 3er aniversario luctuoso de Obregón, en donde los militares de Zapotlán hacen un evento para recordarlo y llaman a mi abuelo. O sea, imagínate el rollo. Eso es maravilloso. Es una locura. Y recita en ese evento. O sea, estamos hablando de un niño que no había podido ir a la escuela por los cristeros y que de todas formas va y se apersona ahí. O sea, y él me dijo ese día, después del tele, me dijo, es que de verdad yo creo que donde me den la oportunidad de hablar puede haber algo que valga la pena. Y puedo poder decir algo y tú, me quedé callado. ¿Saben qué pasó? Había algo de soberbia. Siempre la tuvo. O sea, pero creo realmente... Él se asumía realmente como una persona genial. No, pero no era esta cosa como de, es que yo nací para decirle al mundo. No. No, era un tipo que venía de una situación, era Juanito el recitador. Porque además salía... O sea, no sé cómo decirlo, carajo. Salía con su capa negra. No, a ver, pero es que la gente dice, es que además era muy histriónico. Sí, es que era actor. Es que se fue a estudiar a París actuación. Claro. Es que estudió con Villarrutia, o sea, ¿no? O Sigli. O sea, era actor, realmente era un actor.
Pero seguramente en YouTube podrán encontrar, debe de estar ahí. Sí, seguro. Porque fue... Pero tengo que contar el cierre de la historia porque es cabrón. El Tigre Azcárraga lo llamó y luego nos lo contó de manera muy pertinente. Por supuesto, soy un hocicón. Estas cosas no se deberían decir, pero esa es la bondad del tiempo. Mientras hablo, estoy ecualizando si esto es correcto. No. Pero no. creo que es correcto. Alonso, pero Ya además... estás del otro lado. ¿verdad? Alonso es en abono de la historia. Sí, no, pero Todo más eso lo allá, tienes más que allá contar. de la loquera del Aquí momento, no hay discreción. es Es la chingón. historia, claro. El pinche Azcárraga le habla, porque claro que hay diferencia. O sea, hijo de tigre, no. Igual con que el otro era un Pero sí verdadero, sabía- era un sí verdadero sabía cabrón. quién era- sí El sabía papá era un quién era cabrón, Novoa. pero hay diferencias. Le habla a mi abuelo y le dice, te tengo que ofrecer una disculpa por la barbaridad que acaba de pasar. Y tú no te puedes ir de la televisión y de la empresa de esta manera. Mi abuelo le dijo, pues desde luego yo no vuelvo, ¿no? Le dijo, es que tenemos que hacer algo para que no sea así. Y le dijo, tú dices qué día y con qué persona quieres platicar en el programa para que haya un cierre diferente. Entonces mi abuelo lo pensó durante días y la respuesta que les voy a dar los va a dejar absolutamente atónitos. Pero él tenía una experiencia previa, varias experiencias previas muy gratas con Daniela Romo. Es neto. Muchas conversaciones muy particulares. Entonces le dijo a Azcárraga, dijo, tal día con Daniela Romo y que Verónica Castro no hable, cabrón. Y eso fue lo que ocurrió, cabrón. Se apersona, habla con Daniela Romo, la otra nada más está en plan de... Y es como la despedida de mi abuelo de esa ecuación de televisión, ¿no? Maravilloso. En fin, eso fue lo que pasó. Yo no te pido la luna. Una más y nos vamos. Bueno, eso está muy consignado. Yo me sumaría, el mejor brother conocido, ya sea del mundo de las letras, del cine, de lo que... Bueno, y quitando a Rulfo. O sea, Bueno, otra vez hablo desde la experiencia que me tocó vivir. Sí puedo sumar, obviamente, lo que sé y tal. El mejor amigo que yo lo vi tener cerca fue Luis. Pero, desde luego, Enrique Rocha, el Rochón, era un personaje constante para jugar ajedrez y echar desmadre de veras. Y whisky, Te lo ven ahí y en whisky las sin telenovelas control. acá y es un personaje. Enrique Rocha, el actor, Sí, claro. Sí, sí, el sí. villano... Sí, claro, el villano de telenovela. Era el vampiro de la zona rosa. Y él es una persona muy cercana a la familia. También Ricardo Rocha. Si se acuerdan de las noches de Sí, en vivo, claro. ¿no? Que ahí está también una persona muy cercana. Antonio Alatorre, por supuesto. O sea, a ver, hay que distinguir como momentos, amistades de ciertas épocas y las amistades de toda la vida. Su amigo fundamental de la niñez desde que tenía 6 años, José Luis Martínez. O sea, que es un verdadero pilar también de nuestras letras. Ya. Hay fotografías de ellos dos juntos a los 6 años de edad. ¿No? Oye, y aquí entre nos, porque nadie nos escucha, ¿a quién de la intelectualidad detestaba? Buenísimo. No hay nadie aquí, tú y Jamás yo en la vida chupando, diría algo así. tranquilos. Jamás en la vida te contestaría algo así. Mi ¿Pero había? Sí, pero también hay que decir que era como tan apasionado y de erupciones, ¿no? Que un día te podía querer y otro día te podía... Ajá, claro. entonces no. Ahorita hablamos. No, eso no. Pero creo que en general fue un tipo que tuvo muchos amigos, ¿no? Y que generaba ambientes. Fíjate, es una bonita idea para cerrar. De verdad es encantador, aunque suene cursi, poder estar haciendo esto hoy aquí, lo que decíamos, ¿no? Yo a veces trato de hacer reuniones en la casa, no sé, creo que todos tenemos nuestros intentos, ¿no? De clavadez. Eso que hoy tanta gente le saca ronchas, ¿no? ¿Por qué? O sea, pues vamos a oír música, y vamos a leer cosas, ¿no? Y vamos a conversar. Que la vamos a platicar. Se perdió ¿no? eso. Equivoquémonos hablando. Él hacía eso todo el tiempo.
O sea, eso es algo que es una cosa maravillosa. Siempre había güeyes metidos ahí, escritores, esto, lo otro, armando bulla, todo. Mira, puede haber muchas cosas erráticas, pero lo que importa es el movimiento. Que haya movimiento, ¿no? Que hierva el agua. Y yo por eso justo digo, los que tienen todavía un trago, salud por Juan José Arreola, por Alonso, por Alejandro y por todos ustedes por estar aquí, de verdad. Qué gusto. Gracias. Por tu abuelo. Seguimos aquí un rato, va a haber firma, si quieren venir a ver los libros que trajo Alonso, lo que sea, aquí estamos en lo que se acaba el servicio, que espero que sea en un rato más. Gracias por venir, gracias a Lunario, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir, un aplauso a todos.